Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy ya es viernes, señoras y señores, pero lo mejor de todo es que estamos en el Ecuador del mes de mayo. Hoy 15 ya de mayo y ya verán que la semana que viene ya nos metemos a finales de mayo y cuando queramos estamos en junio. Esto vuela. Bueno, entramos en tiempo de tertulia aquí para cerrar la semana. Matías, buenos días. Muy buenos días. Antonio, buenos días. Muy buenos días. Moisés, buenos días. Buenos días. Jerónimo, buenos días. Buenos días. Y Bueno, buen día de San Isidro. Hoy es día de San Isidro Labrador, por cierto, también hay que decirlo. Los realejos. Hoy es el día de San Isidro Labrador. Acérquense a los micrófonos, por favor. Y bueno, comenzamos antes de nada, de los que estamos en esta mesa. Ayer teníamos que estar todos en un almuerzo, ayer. Antonio se olvidó y Matías está lesionado y quedamos Jerónimo y Moisés. Almuerzo tremendo ayer. Sí, estaba la carne riquísima, la carne de cabra. La carne de cabra, pero bueno, más que la comida fue No, y el condumio también estaba riquísimo. Y el condumio, pero más que la comida fue... La gente la acompaña. La reunión fue espectacular. La reunión fantástica con gente con mucha categoría, ¿no? Qué sana que es la gente de la lucha canaria, es impresionante, con esos valores, esa dignidad y ese saber estar, ¿no? Muy bien. ¿Tú, Jerónimo, qué opinas de...? Muy bien, bien. Además, me gustaron las reflexiones que hicieron Eligio Hernández y Manuel Fernández, dos personas que proceden del mismo sitio, del Pinar en el Hierro. Una del PSOE y otra del PP. Exactamente, que han ocupado altos cargos, pues... Y muy amigos. Muy amigos, y que no, la ideología aquí no rompe, y encima unidos y con un gran concepto de la lucha canaria, y ambos fueron practicantes de la lucha canaria. Sí. Incluso Eligio reconocía a Manolo Fernández que él era mejor estilista y que había sido mejor luchador que él, porque claro, Eligio dedicó poco tiempo porque que si las oposiciones a magistrado, a juez, cuando la hizo en su día y demás, pues ya se tenía que ausentar más. No, y Eligio era más un luchador de fuerza que de Sí, yo pienso que sí, porque era de más empaque, más cuerpo. El otro no. Manuel era más estilista. Más estilista, exactamente, ¿no? Y luego también tener allí estaba el hijo de Barbusano, de Juan Barbusano, que como bien se reconoció, y yo lo reconozco, yo era bastante joven cuando la etapa fuerte de Barbusano, pero Barbusano fue un mito, un antes y un después. Hubo, como ellos mismos citaron, voy a copiar sus palabras, como decía que hubo grandes luchadores como Camurria y otros luchadores de la época, pero que Barbusano rompió un molde y que estableció. Entonces fue el momento que resucitó la lucha canaria, eso fue por los años 60, finales de los 60, principios de los 70, y marcó un hito que yo creo que hasta ahora insuperable, por lo que yo no sigo mucho la lucha, sino y pero fue, lo y fue digamos donde él más fue en la Victoria. En la Victoria, sí, en la Victoria era un equipo de estos de tercera que no se conocía, y a partir de Barbusano ganó todo lo habido y por haber. Y es impresionante porque incluso grandes puntales y grandes bregadores ahí de la lucha canaria hablan de él con un respeto casi mítico, ¿no? Sí. O sea, te pueden decir, bueno, era mejor o peor, pero indiscutible que Barbusano estaba como muchísimo más arriba. Sí, y además era otra época diferente, porque después salió el Pollito a la Frontera, pero... Sí, eso fue después, muchos años después. Pero no fue lo mismo. El Santa Cruz Club de Lucha, que era el gran equipo, aquello era una selección más que un equipo, que yo era... Pues Barbusano se hacía con ellos, con el Pala, con el Pollo Mague. Es que era otra época. Que luego el Pala, José Jerónimo el Pala, creo que luchó en la Victoria, no estoy seguro. O se casó con una señora de la Victoria. ¿Alguna relación con la Victoria tuvo? Puede ser. Ya eso no recuerdo. Yo recuerdo de pequeño, porque mi padre era del norte, ¿no? Desde el Puerto de la Cruz, etcétera, ¿no? Que se hacían las luchadas en los barrios, o sea, y se llenaba de gente. Hoy en día cada vez se ve menos, ¿no? Es que habían equipos por barrio. Sí. O sea, el Sausal, por ejemplo, tenía un equipo que era el Furia de Ravelo. El Furia no, perdón, el Furia era la Matanza, el Rápido de Ravelo. Habría que potenciarlo de nuevo. Exactamente. Y habían siempre los grandes equipos, como podía ser el Rosario de Valleguerra, que era un tótem, ¿no? Bueno, que sigue existiendo. Sigue existiendo. Y el Tegueste sigue existiendo. También sigue el Ravelo,
pero ya creo que no se No, llama el Ravelo se llama el Furia. Furia. Se llama Furia. Pero creo que ahora es Ravelo, pero sí sigue El existiendo. Furia no, el Furia es la Matanza al Rápido. Después en el sur había uno que es el Chimbesque. El Chimbesque. Que se sigue y era el único, el mítico. Y el Llano ¿no? del Moro, pero no tiene nada que ver. Vamos a la información. Fue muy agradable el almuerzo casi cena, ¿no? Almuerzo cena. Bueno, para algunos, yo no llegué ni a la merienda. ¿eh? Almuerzo cena, pero bueno. Bueno, Moisés, probablemente te vas de la tertulia. Será temporal. Temporal. Tenemos ahí un trabajo en el Golfo Pérsico, en el norte del Golfo Pérsico. Te vas al estrecho de Hormuz. Sí, pero hacia el norte, hacia la zona norte. La zona norte te refieres más hacia Irán. O sea, digamos que lo que es la punta del estrecho, la parte norte es el Golfo Pérsico y la parte de atrás, de abajo, es el Golfo de Omán, ¿no? Pues sería la parte hacia de Basora. Basora queda hacia el norte, hacia Irak. Basora es Irak. Claro, porque ten en cuenta que Irak tiene pues un cejo de playa bastante corto, razón por la cual invadió Kuwait. Y entonces, bueno, ahí tenemos que atender un barco que está allí que ha sido ya, está en siniestro total, pero hay que sacarlo de allí. Bueno, estás hablando que van a sacar un petrolero que ha sido no hundido, sino casi hundido. Está todavía en flotación, pero con impactos y tuvo una gran... no llegó a reventar, pero sí tuvo ¿Qué es una un barco, combustión. un petrolero? Un petrolero, y hasta ahí puedo hablar. Y no puedes decir nada más. Bueno, entonces hay que decir... Bueno, tiene que ser confirmado porque estamos todavía en negociaciones, esta cosa va lenta y falta el visto bueno del gobierno iraquí. Bueno, hay que decir que Moisés pertenece a uno de los grupos de buzos más importantes del mundo. Es un grupo americano, ¿no? Bueno, en realidad es una comunidad de buzos de salvamento en los cuales, pues, digamos, las naciones más representadas son Holanda, que fue la que inventó el salvamento mundial con compañías míticas como la Smith, la Switzer, y luego están los americanos a colación y luego pequeñas compañías. Quiere decir que tienen tanto poder y tanta fuerza que incluso pueden ofertar un servicio a un país que no las tiene. O sea, vamos a ver. Estamos hablando que sacar un barco de esos vale millones de euros. Millones, sí. Estamos hablando de en torno a los 20, 25, 30 millones de euros y ya el Costa Concordia pues se plantó en 1.3 1.300 millones de dólares. Nada, calderilla. ¿Y hay que arrastrarlo o viene solo? Bueno, pues todo depende de la forma en cómo haya colisionado, ¿no? Claro, y hay un problema, porque están en guerra. Y claro, está en la zona iraní, pero tienen que ponerse de acuerdo con los americanos y con los israelitas, porque imagínate tú a Moisés allí sacando el barco y lanzando allí... Y mandando petardos. Será como Navidad adelantada con todos los voladores y todas las cosas ahí estallando y tal. Sí. O sea que pronto nos deja. Temporalmente. Temporalmente. Bueno, pues es un orgullo que pertenezca a uno... El jefe del equipo es americano, ¿no? No, el jefe del equipo es el capitán Nicholas Sloan, el que llevó el Costa Concordia, al que yo conozco hace más de 25 años. Estuve mucho antes del Costa Concordia. Estaba yo en Mauritania cuando me llamó para el Costa Concordia. Estábamos en Mauritania sacando 74 barcos hundidos para que Mauritania firmara los acuerdos pesqueros y tal. Y me llamó a colación para lo del Costa Concordia y me preguntó si tenía alguna idea de cómo sacar ese barco. Y le dije, básicamente, mi opinión era usar la proximidad a la costa para hacer el Park Barclay, y al final se hizo así. No fue idea mía, fue la idea que en un momento dado se llegó a hacer, porque no se podía cortar el barco, ¿no? Estábamos en una reserva natural y el barco no se podía tocar. Y eso se perdió, me refiero informativamente, desapareció. Son de esas cosas que estuvo copando los medios un montón de tiempo y después ya desapareció, lo levantaron. Me acuerdo que la flotabilidad fue, o sea, ponerlo en flotabilidad. Y después ya no sé qué hicieron con él, si lo repasaron, allí si lo arreglaron. O sea, en realidad no llegó a flotar nunca porque digamos como que estaba escorado, entonces lo volvimos a adrizar y lo pusimos encima de unas plataformas de 800 y 1.000 toneladas que pusimos bajo la horadadas en granito, o sea, aquello era impresionante. Y luego las partes que no podíamos cubrir con plataformas, pues les poníamos bolsas de cemento de 50 toneladas o 20 toneladas, que estamos allí, las 13.000 toneladas de cemento, ¿no? Entonces hicimos como un suelo para que aquello reposara. Ten en cuenta que eran 114.500 toneladas y muy frágil. Pero los cruceros son muy frágiles. Estamos hablando de un crucero de 4.700 pasajeros. 70 metros de altura, o sea 70, impresionante. O sea no el que vino estos días aquí, el de la polémica del vino. no, ese chiquitito, eso un quirismo al lado de aquel. Bueno, vamos con el crucero. Pasamos del crucero ese al de aquí. El Hontavirus, sí. Bueno. El Antavirus. ¿Qué
tú lo llamas Honta. Bueno, eso es una forma de... No, es que claro, en inglés la H se pronuncia. Se pronuncia la H, ¿no? Claro. El hantavirus. El Hondius, el barco es el Hondius y el hantavirus el bueno, el otro día estuvo aquí Vladimiro y claro, Vladimiro nos puso la nota de humor porque claro, dice, en un viaje, estamos hablando que el crucero son 45 días del barco ese. Los billetes más baratos valen 20.000 euros los billetes del barco. Es un barco para gente rica, ¿no? Para ricos. Dice, qué curioso que los ricos fueran a ver las cagadas de los pájaros en un vertedero que había ahí en el... Qué curioso, ¿eh? No, yo no escuché. He escuchado a personas que has tenido aquí y que has entrevistado y hablaban de las declaraciones de Vladimiro y no me las he descargado para escucharlas. Yo me fui muy bien con Vladimiro, fui alumno de él. Un barco de ricos. Pero yo sí en parte, de filantropos, de estos, de ricos, de gente de... Hombre, también profesores de universidad, de muchos científicos. 14 españoles. Pero hacían un viaje bastante largo. 45 días. A mí sí me explica, y esta explicación me la dio un argentino, a qué iban a ese vertedero. Pues porque allí van muchas aves a comer basura, las aves, aves australes, aves raras, y entonces como para fotografiarlas, para verlas de cerca. Sí. Porque la mayoría eran ornitólogos o aficionados a la ornitología y demás. Exacto. Entonces, y que por esa zona, no solo en ese vertedero, sino por esa zona, esto me lo dijo un argentino que está en el gimnasio conmigo, o sea, que es un tipo que conoce del tema, que no le extrañaba y que allá es frecuente de esa enfermedad, porque hay mucho grano y en las zonas donde hay mucho grano hay mucha rata y las ratas pues se transmiten. Y en los vertederos también. Y en los vertederos, hombre, claro, ahí lo que está claro. Pero esa rata no es tanto de vertedero, es más de lo que dice Jerónimo de cereales. Es una rata pequeñita, es un ratón pequeñito, el virus es de los Andes, ya está. Sí, la cepa. Y viene de un ratón, el colilargo, que es de los Andes, o sea, es de montaña, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el ratón bajó al mar, no lo sabemos, ¿no? No, lo que está claro es que el contagio, si lo hubo, parece ser en tierra. En el mar es muy en poco. La pareja en que el barco es muy poco. La pareja que murió había estado haciendo un recorrido anteriormente al crucero por la zona, o sea, un recorrido a pie, no en barco, y llevaban ya varios meses en la zona y parece ser que pudieron cogerlo en la zona de los Andes. Pero bueno, el tema está ahí. Valoración del fin de semana pasado, de todo lo que pasó. Para mí fue todo un teatro. Fue todo un teatro. Esa rueda de prensa a pie de barco allí en teatro de Mema y del gobierno central. A ver, para tapar los otros escándalos, para granjearse presumiblemente, según comentarios y lo que apuntan, para granjearse ella algún puestito en la OMS que dicen que quiere. Ella está apuntada se lo está trabajando, vamos. Sí, y muy bien. Porque sabe que en Madrid no le van a dar una patada en el tafanario cuando se presentan las elecciones otra vez. Ya lo dijimos el otro día, que el mejor sitio para tener un confinamiento, en este caso, o una cuarentena, son los barcos. ¿Por qué? Porque obviamente lo pueden mover y tal, y digamos todo lo que necesite puede ser fácilmente transportado al barco. Claro, pero hay un tema que lo ha dicho aquí, lo han dicho dos expertos aquí en esta radio, que claro, el barco, si está contaminado, no es el mejor sitio. Vamos a ver, porque se contaminan todos. Habría que coger otro barco. Pero es un pero vamos a ver, ese no es el concepto de la epidemia en el mar. La epidemia en el mar que se tiene que contener. Sí. Paso número 1 es contención, la segunda es contención y la tercera es contención. No, espera. Pero Moisés, si el barco está contaminado, de ahí no sale. No, se mueren todos. Efectivamente. Se mueren todos. Pero eso no es el objetivo. No, por supuesto que no. Por eso tiene que ir personal preparado. O sea, vamos a ver. Aquí el aspecto humanitario se da en el barco. No se saca a la gente del barco. Y si se saca es a partir de que acaba la cuarentena. O sea, se han roto todos los protocolos técnicos. Que tú lo hagas porque lo impones, como ha pasado ahora, porque en esto de autonomías habría que saber cuándo la autonomía puede arreglar, cosa que en la DANA no se dijo que tenía que haber sido Valencia la que tenía que haber puesto tal, pídanlo, y aquí no, aquí aplicó un 155. Lo dice el presidente de Canarias, pero sin embargo
lo apartan a un lado e imponen poco menos lo que es política estatal. No me parece bien. Con las reservas propias, ¿no? Bueno, aplicó y entendiéndose la ironía, aplicó un 155 del gobierno español. Efectivamente. También estuvo aquí el magistrado Juan Manuel Fernández del Torco, y Juan Manuel dice jurídicamente que Canarias tiene que denunciar al Estado. Claro, por supuesto. Pero lo tiene que denunciar ya. Totalmente. Porque han invadido las competencias de Canarias, ¿no? O sea, yo lo que no comprendo es cómo atracaron el barco, porque si estaba bien protegido en el puerto, porque ese muelle, y ya me parece que lo hemos comentado aquí, es azotado por los vientos. Por eso está tan poco desarrollado. El muelle de Granadilla sufre... Vamos a ver. Ese barco viene del mar Austral, que tiene un mar muy... complicado. Exacto. El mar Austral es muy complicado. Tú me estás diciendo que porque tengas a lo mejor 20 nudos de viento, pero para bajar gente sí. Para bajarse. Vamos a ver. Te puedes bajar tú. No, pero es que ya la gente estaba en tierra. No, faltaba gente por bajar. Bueno, yo digo, en mi opinión técnica, podían haber bajado en barca. En mi opinión técnica, creo que fue un gran error el haber desembarcado a la gente. Bueno, ya vamos a ver. Yo creo que no, que el barco sí puede ser, porque además es un barco que está preparado. Y escuchando a Basilio Valladares, dice que las pruebas PCR se podían haber con el viento para bajarse la gente, yo creo que no hay estabilidad. Fue un show. Sí. Luego gente sin mascarilla, luego todos pasando enfrente del agua de la UME, cuando estaban ya todos los pasajeros dentro, luego se empezó a repartir, luego un positivo en Estados Unidos, luego otro en Inglaterra. Esto es como una pesadilla. O sea, son como estas películas de zombies de las cuales nunca aprendemos nada, ¿no? O sea, vamos, primado negativo. Entonces, vamos a ver. O sea, tú coges a 14 o 15 o 100 y pico pasajeros y los repartes por todo el mundo, pues pasas de ser una epidemia a ser una pandemia. ¿Y qué me dices del psiquiatra? O sea, se baja de la guagua, directo a su coche. O sea, eso fue por una película pues no de terror, una película cómica. A ver una cosa. Según los científicos, es muy difícil transmitir de humano a humano. Tiene que haber un contacto. Efectivamente. Puede pasar una vez o dos, la cadena se rompe. Si te bajas, ¿qué problema hay? Yo no le veo tampoco a los psiquiatras que le están poniendo algo que eso. Hombre, yo si no tienes un contacto. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué tanto paripé? Tanto paripé. No, seguir el protocolo. Tenían que haber depositado la ropa en un sitio, haberse descontaminado. Si supuestamente podía tener contaminación, no hizo los 2 horas antes estaban todos con EPI, con mascarillas, con todo, y se baja este señor de la guagua directo a su coche. Pero eso depende también, porque sin embargo en Países Bajos, cuando llegaron al aeropuerto, bajaron ya sin nada, sino una simple mascarilla. Tampoco lo entiendo los protocolos de cada país, ¿no? No hay un protocolo. La OMS tiene que un protocolo para todos lados, igual con tanta, eso básicamente es lo que está pidiendo la OMS. Con tanta rigurosidad para nosotros. No lo hizo con los demás países. No lo hizo con nosotros. Lo cual demuestra que no tiene una autoridad y que la OMS, tengo mis dudas de la fiabilidad. Totalmente. Y menos con el secretario general que tiene, de cuya procedencia deja mucho que desear. Cuando fue en su país ministro de Sanidad un marxista a las órdenes de China. Sí. La síntesis. De una organización. Y eso no soy yo, el autor Tigres, intelectual está ahí en los medios y está saliendo pruebas de los... por esos días anunciaron ya que tenían la vacuna preparada, imagínate. O sea, ya era el negocio. Ya querían meternos otra vez en otro... Bueno, nos vamos a publicidad. Tenemos una llamada, pero le decimos que se espere un momentito. Se espere 3 minutos. Tenemos que ir a publicidad porque es obligatorio. Porque cuando entra la publicidad en toda Canarias, pero en Tenerife es una publicidad, en Gran Canaria es otra publicidad, entra por isla. Entonces hay que respetar esos horarios y después de que la publicidad, pues entramos con el oyente. Son 3 minutos. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.